Y es por eso que en esta tarde hoy quiero compartirles este salmo, el cual lleva por título La batalla de dos reinos. La batalla de dos reinos. Resulta que el diario La Crónica de México publicó un artículo diciendo que este año 2025 era el año con más guerras activas desde el final o desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no se comparaba. Según este diario, este año hay alrededor de 56 conflictos bélicos aún activos. Aunque muchos de estos conflictos ya tienen cierto tiempo llevándose a cabo o años anteriores, lo que señala el artículo de este periódico es de que el año 2025 se caracterizó por ser un año donde las guerras nunca pararon, donde los conflictos internacionales no acabaron, al contrario, se aumentaron, subieron en escala. Sin dar quizás una lista muy detallada, quiero hacer mención de algunas guerras quienes quizás a lo mejor nosotros estuvimos escuchando durante este 2025. ¿Quién de ustedes no se acuerda o escuchó de la guerra que hubo o que sigue habiendo entre Rusia y Ucrania? La guerra en el Medio Oriente, los conflictos internos de la República del Congo y la guerra civil en Sudán. Estos son los conflictos que han estado por un tiempo y que simplemente se escalaron en este año. Pero ahora las guerras o las nuevas guerras que aparecieron en este año son el conflicto entre la India y Pakistán. La tensión internacional entre Estados Unidos y Venezuela, aunque algunos mencionan que esto tiene ya de tiempo, algunos expertos consideran o analistas de guerra consideran que este es un conflicto nuevo entre estas dos naciones. No podemos dejar a un lado la crisis del mar en el Mar Rojo y la lista puede seguir aumentándose. Pero amados, hoy quiero hablarles acerca de una batalla de la cual no tiene la atención y la difusión de los medios de comunicación. Esta guerra es tan antigua como lo es la creación o como lo es nuestra tierra. Y el hecho de que no tenga esta difusión no la hace menos peligrosa, sino al contrario, creo que la hace más peligrosa. Porque mucha gente vive sin saber que esta batalla que está en ellos depende el resto de su eternidad. Y obviamente que me estoy refiriendo a esa batalla inherente que hay en nuestro corazón. El deseo y anhelo de robarle la gloria a Dios, de tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y aunque indudablemente en los intentos del hombre de robarle la gloria a Dios siempre está destinado al fracaso, esto en ningún momento lo ha desanimado para seguir o tratar de robarle la gloria a Dios. Es por eso que el Salmo 145 es un texto que nos provee las herramientas necesarias para que este año que viene, 2026, la batalla más importante que se libra en nuestro corazón, podamos enfrentarla de la mejor manera. Y en esta tarde quiero compartir contigo 4 estrategias. Y la primera estrategia lleva por nombre: la disciplina espiritual produce una adoración intencional. La disciplina espiritual produce una adoración intencional. Hermanos, en este año, seamos sinceros, sobre todo al finalizar de cada año y al principio de cada año, la palabra que más vas a escuchar es disciplina. La palabra disciplina. Porque la gente va a empezar a tratar de disciplinarse y agarrar mejores hábitos alimenticios, quizás hacer más ejercicio, aprender un nuevo idioma, y la lista puede ir agregándose, puede ir aumentando. Pero la realidad, si somos sinceros, es de que muchas de estas personas que tratan de hacer la resolución de año nuevo, conforme pasa el tiempo o conforme avanza el año, son pocos los que logran sus metas. El fracaso no está basado en la mala planeación o no tener metas muy claras, sino más bien es en la falta de disciplina de llevarlas a cabo.
De la misma manera, hoy estuvimos hablando en nuestra escuela dominical sobre el anhelo de empezar este año con retos espirituales. Quizás algunos de los que estamos aquí sabemos y reconocemos que nuestra vida, en nuestra relación con Dios necesita mejorar. Por lo tanto, quizás uno de los retos o metas de este año es leer toda la Biblia, memorizar más versículos, quizás tener ese tiempo de oración. Pero conforme pasan los días, las justificaciones aumentan porque hay una inconsistencia en las cosas que dijimos que íbamos a hacer y que no estamos haciendo. Y finalmente terminamos por desistir o nos damos por vencidos y regresamos a nuestros viejos y pecaminosos hábitos. Pero permíteme decirte lo siguiente, y quiero ser muy claro, que el practicar las disciplinas espirituales, tales como la oración, la meditación en la Escritura, el evangelizar, el ser parte de una congregación local, ninguna de estas te hace santo. El que realmente te hace santo es la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Sin embargo, amado, el ser disciplinado en estas cosas nos ayudan a parecernos más a Jesús. Estos son medios de gracia que el Espíritu Santo utiliza para moldear nuestro corazón, para moldear nuestro carácter. Por eso el salmista empezó alabando a Dios. Ahí en el primer versículo del Salmo 45 dice: te exaltaré, mi Dios, oh Rey. Las palabras que utiliza aquí, o las palabras que utiliza el salmista, son cuidadosamente seleccionadas. En especial, sobre todo, la palabra Dios. Resulta que en el lenguaje original del hebreo, la palabra Dios que utilizó David es Elohim, el cual significa creador, poderoso y soberano. En otras palabras, David estaba resaltando que este Dios soberano y creador omnipotente era un Dios personal. Amados, hoy en día hay muchas personas que creen en un Dios poderoso, omnipotente, sin embargo es un Dios alejado, ajeno a su creación. Por el contrario, David nos presenta que él adoraba a un Dios que era personal, un Dios que anhelaba y desea estar cerca de su creación. Por eso la devoción de David nos enseña que no podemos adorar lo que no conocemos. Lo vuelvo a repetir. Tú y yo no podemos adorar lo que no conocemos. Haciendo hincapié en que este es el último domingo de este año, amados, si en este momento se reprodujera un video de todas las cosas que vimos, escuchamos y hablamos del año 2025, ¿a qué conclusión llegaría la gente que viera ese video de nosotros? Quizás algunos podrían ver el video y decir: no, esa persona es muy apasionado al deporte, mira cómo se emociona, mira de lo que habla. Tal vez otras personas dirían decir: wow, esa persona no deja de hablar de los éxitos que tienen sus hijos, de lo excelente que son en la escuela. O algunos otros simplemente resaltarían y dirían: bueno, déjame decirte que esta persona todo el 2025 no dejó de quejarse. Se quejaba de su trabajo porque el dueño era muy codicioso y nunca le aumentaba el salario. Amados, nuestras conversaciones de día a día y nuestros intereses, escúchame bien, revelan nuestras prioridades en nuestra vida. Lo que más hablamos, lo que más vemos, lo que más consumimos es donde está nuestra devoción, es donde está nuestro corazón. Y esta es la batalla diaria que muchos de las personas no perciben en su día a día. Donde las cosas del mundo y nuestra carne luchan para captar nuestra atención, nuestros corazones. Es por eso que el escritor
En el segundo versículo, versículo 2, dice así: todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amado, quiero que notes el compromiso de este salmista al escribir: todos los días te bendeciré. Aquí lo que está haciendo David es retarnos a ti y a mí a desarrollar ese compromiso, amado, de disciplinarnos en agradecerle a Dios sin importar los días malos. Amados, hoy tenemos la ventaja que no tenemos para el próximo año 2026. ¿Y sabes cuál es? Es mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás y evaluar nuestra vida si realmente éramos agradecidos a Dios sin importar la situación en la que nos encontrábamos. Porque tú y yo, incluyéndome a mí, somos muy fáciles en agradecerle a Dios cuando todo va bien. Cuando nuestro trabajo está bien, cuando nuestra salud está bien, cuando nuestro ambiente familiar es estable, cuando la gente que amamos, que no vemos, están bien, ahí sí, nuestros labios se llenan de alabanza a nuestro Dios. Pero el escritor nos dice: todos los días te bendeciré. Esto incluye, amados, que aún en los días malos, en los días cuando quizás aquel ser amado ya no está con nosotros, en los días cuando el compañero de trabajo hizo un ambiente mucho más pesado de lo que ya era, donde el hijo, en vez de hacer una buena decisión, terminó por hacer una mala decisión, afectando al resto de la familia. Aún en esos días, dice el escritor que debemos de bendecir el nombre de nuestro Dios. No por nada el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses nos dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amados, es entendible que la gente sin Cristo se queje. Es entendible que la gente que Dios, que Jesús no es su Salvador, esté llorando, se sienta triste. Pero, amados, para alguien que ha nacido de nuevo, aun cuando sea difícil, debemos de tener una actitud de agradecimiento, porque Dios, aun en las cosas difíciles, Él tiene el control de todo. Amados, nuestra adoración a Dios no está fundada en nuestros sentimientos. Porque hoy me siento feliz, pero mañana, si sigue igual de nublado, voy a sentirme triste, sin ganas, desganado. Tu adoración y mi adoración está basado en quién es Dios, en su justicia, en su bondad. El carácter de nuestro Dios nos lleva a decir con seguridad que entre más lo conocemos, más lo queremos adorar. Entre más conozco a Dios, hay un deseo inherente dentro de mí de adorarlo más. La segunda parte de este versículo dice así, del versículo 2: y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Es un recordatorio, amado, que nuestra alabanza a nuestro Dios no termina en el día en que tú y yo vamos a morir. Al contrario, ahora va a seguir, porque nuestra adoración va a continuar por la eternidad. Todo lo que tú y yo hacemos aquí en la iglesia, amados, es simplemente algo muy pequeño. Es un reflejo, un resumen, un extracto pequeño de lo que tú y yo vamos a estar haciendo el resto de la eternidad. Alabando y glorificando a Dios, ayudando a otros con motivaciones correctas, todo con el simple propósito de glorificar y de adorar a Dios. Y esta verdad, amados, nos debe de motivar de seguir peleando con nuestro propio reino pequeño que a veces queremos construir en esta vida. Amados, en ocasiones hemos escuchado que algunos cristianos se aburren de la vida cristiana
Y dice, no, es que es muy aburrido venir a la iglesia, por eso a veces no vengo. O se me hace aburrido leer la Biblia porque no la entiendo. Pero permíteme decirte algo. Estas personas no se aburren porque Dios sea aburrido. Se aburren porque no se han disciplinado en conocer a Dios. Esa es la realidad, amados. Si de repente sientes que tu vida espiritual está estancada y ya no hay nada más que te motive a aprender, es porque no te has disciplinado, amado, a conocer más de Dios. Por eso Dios nos regaló una eternidad, porque nunca vamos a dejar de conocerlo. Ponte a pensarlo de esta manera: el día en que tú y yo conozcamos a Dios, ese día Dios va a dejar de ser ¿quién? Dios. Para aquellos quienes estamos casados, es algo hermoso saber que la pareja que está enseguida de ti, aun a pesar que tengas, en mi caso, ya casi 9 años de casado, algunos tendrán más, nunca dejas de conocer a esa persona. Siempre va a haber una faceta nueva, porque conforme vamos creciendo, resulta que nuestros gustos cambian. Y si eso es en el matrimonio, hermanos, de descubrir cosas nuevas en nuestra pareja, ¿cuánto más en aquel que creó el matrimonio? Nuestro Dios. Así que debemos recordar que nosotros adoramos lo que más conocemos, lo que más tiempo le invertimos. Es lo que tú y yo adoramos. No podemos desarrollar una pasión por Dios si solamente nos dedicamos o nos limitamos a conocerlo los domingos, donde abrimos nuestras Biblias en el servicio, y eso es todo lo que hicimos durante la semana, amados. Hermanos, que en este año que viene, esta batalla entre el reino de Dios y tu pequeño reino va a seguir tan activa como lo es este 2025. Pero la pregunta que te tienes que hacer, hermano, es ¿qué disciplinas espirituales vas a tener que practicar este año 2026, para que tu devoción por Dios siga en aumento? Para que no dejes de sorprenderte. ¿Quién es Dios? Amados, ¿qué cosas tienes que cambiar en tu vida y qué cosas vas a hacer? ¿Qué disciplinas tendrás que practicar este 2026 para que tu emoción, para que tu admiración por nuestro Dios siga y continúe? La siguiente estrategia tiene que ver con que la grandeza del Señor nos recuerda quién es digno de nuestra devoción. La grandeza del Señor nos recuerda quién es digno de nuestra devoción. Amados, la palabra grandeza realmente ha perdido su significado, o ha perdido su significado original. Aunque conserva ciertas cosas positivas, permíteme decirte que el hombre simplemente lo ha reducido al impacto y el reconocimiento social. Por eso hoy en día mucha gente admira a las personas quienes de alguna u otra manera han influido en muchos y que sus vidas han impactado de tal manera que hace que cientos de personas quieran cambiar su estilo de vida. Pero cuando analizas la grandeza de estas personas que son admiradas, te darás cuenta que su vida, moralmente hablando, está llena de cosas cuestionables. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a personas que utilizaron su riqueza para ayudar a mucha gente, pero esa misma riqueza destruyó a su propia familia? ¿Quién de nosotros no ha escuchado que un hombre se dedicó a ser el padre de muchos huérfanos, pero ese mismo hombre no pudo ser capaz de ser padre de sus propios hijos? O tal vez has escuchado la famosa noticia del individuo que domina el deporte como ningún otro atleta. Pero tristemente esta persona o este atleta fue dominado por los vicios
y la vida nocturna. Hermanos, muchas veces esta es la grandeza que el ser humano anhela o admira. Porque es un deseo inherente, fuerte, que está ligado con esta batalla de los dos reinos. El hombre busca alcanzarla para trascender en la vida. Pero el problema de esta grandeza, amado, déjame decirte que es reemplazar, es querer reemplazar tus logros con la gloria de Dios. Y en esta necedad del hombre no entiende que toda grandeza del hombre está limitada por un tiempo. Porque el día en que ese hombre o mujer muera, esa grandeza se queda sepultada. Porque aún por más que tengamos la tecnología y queramos promocionarlo, déjame decirte que hay muchas personas que han hecho muchas cosas antes que nosotros, y si empezáramos a mencionar sus nombres, algunos de los que estemos aquí no sepamos ni siquiera quiénes son. Con esto en mente, meditemos en lo que el escritor dice en el versículo 3. Versículo 3 dice así: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. En un mundo donde la grandeza del hombre se pierde entre muchos logros, el salmista quiere redirigir nuestra atención, amado. Y la quiere redirigir hacia la verdadera grandeza, donde el tiempo no es un enemigo, al contrario, es un aliado, porque entre más pasan los años, más crece nuestro asombro y admiración por quién es Dios. Esa es la grandeza que describe David sobre Dios como inescrutable. Permíteme decirte que esta palabra, la escritura, inescrutable, lo define, la Biblia define esta palabra como aquello que es profundo, vasto y sagrado. Eso es inescrutable. Que la mente humana se le dificulta entender en su totalidad, porque es profundo y es vasto. De hecho, el mismo escritor en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, se une al mismo pensamiento del poeta David al decirnos o al describirnos la grandeza del Señor en Romanos capítulo 11, versículo 33. Seguramente ustedes se acordarán cuando dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Amado, ambos pasajes resaltan la grandeza de nuestro Dios. Y resaltan en el aspecto que sobrepasa, la grandeza de nuestro Dios sobrepasa cualquier logro humano. Y como sobrepasa cualquier logro humano, por esa misma razón, la grandeza de nuestro Dios es digna de ser admirada y alabada. Amado, hay algo muy hermoso en todo esto, de que la grandeza de nuestro Dios sea inescrutable, que sea, en otras palabras, difícil de entender. Es de que nunca nos vamos a cansar o nos vamos a aburrir de conocer a nuestro Dios, de admirarlo, de alabarlo por quién es Él. Cuando nuestro corazón se dispone a meditar quién es Dios, entonces, hermanos, nuestros labios se llenan de alabanza y de adoración, sin importar la situación en la que estemos. Y no sé si tú te has puesto a pensar, pero cuando tú encuentras algo que es digno de admirar, algo que es digno de alabar, hay algo dentro de nosotros que nos motiva o nos incita a no permanecer callados.
Tenemos que compartirlo a los demás porque es tan grande, es algo tan magnífico que no nomás nosotros lo podemos ver, necesitamos compartirlo. Y eso es exactamente lo que el escritor nos está diciendo. Y esto nos lleva a nuestra tercera estrategia, que las maravillas de Dios nos motivan a compartir nuestra fe con la siguiente generación. Uno de los pasajes muy conocidos en el Antiguo Testamento sobre la instrucción del temor al Señor se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, lo que es conocido como la Shema, donde se enfatiza la adoración al único y verdadero Dios y donde también se da la responsabilidad a los padres de instruir a sus hijos en el temor al Señor. Y podemos ver que esta situación causó una fuerte influencia en el escritor, en David, sobre todo al redactar estos versículos del 4 al 7. Si me permites, quiero hacer lectura de esta. Dice así, versículos del 4 al 7. Dice, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el poderoso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Hermanos, es probable que quizás una lectura rápida no logremos captar lo siguiente. Pero en los versículos del 4 al 7 hay una repetición constante, con palabras obviamente diferentes, pero la idea se repite una y otra vez, la cual es compartir y anunciar y proclamar las obras maravillosas de nuestro Dios. En estos versículos del 4 al 7 nos debe llevar a preguntarnos tres cosas. Y la primera pregunta tiene que ver con quiénes deben de compartir o quiénes deben de compartir. Bueno, quizás el escritor de una manera intuitiva, cuando vemos ahí, pues pensamos en la generación más grande, en las personas que son adultas. Pero permíteme decirte que el escritor no solamente se limita a la edad, sino también en la cuestión de la madurez espiritual. En otras palabras, quizás a veces hemos llegado a conocer al Señor en una edad joven o temprana, y obviamente conforme vamos creciendo, no solamente maduramos en la cuestión física, sino también maduramos en la cuestión espiritual. Y esta situación de quienes deben de compartir es todos aquellos quienes están maduros en la fe, sin importar tu edad biológica. La segunda pregunta tiene que ver con a quiénes les debemos de compartir. Bueno, y se nos deben de venir a nuestra mente dos grupos. El primero, a los que son más jóvenes que un servidor, o a los que son más jóvenes que ustedes. Y el segundo grupo es a todos los que son nuevos en la fe. La tercera pregunta es, ¿qué debemos de proclamar? Y el escritor fue muy claro al decirnos y al darnos esta orden, no opción, sino la orden de proclamar las maravillas de Dios. Y ahora que tú y yo hemos visto esas tres preguntas, veamos cómo se reflejan en nuestro día a día. Sobre todo ahora que se avecina un nuevo año, veamos cómo estas se deben de llevar a cabo. Resulta que Moisés, antes de partir con el Señor, Dios habló a través de su siervo una vez más. Y esa vez, el siervo Moisés, resaltó de la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos en el temor de Dios. Tristemente, este mandamiento no se llevó a cabo, o pasaron simplemente algún tiempo, unos años después,
cuando en el libro de los Jueces se nos comenta cómo el pueblo de Israel fracasó en llevar a cabo este mandamiento. Porque los padres desobedecieron en instruir a sus hijos en el temor del Señor, y los hijos fracasaron en desobedecer la ley de Dios. Permíteme decirte que al igual que en el libro de Jueces, hoy en día hay muchos padres que han puesto toda su atención y energía en aquellas cosas temporales que sus hijos realizan. Los deportes, los estudios, la carrera que van a escoger, el trabajo donde estarán desempeñándose el resto de sus vidas. Y aunque estas cosas, aquellos quienes somos padres, son importantes, permíteme decirte que si se enfoca toda tu energía y tiempo en estas cosas, como padre vas a fracasar. Vas a fracasar porque estás comunicando, amado, o más bien no estás comunicando con entusiasmo las maravillas de Dios. Estás poniendo por encima otras cosas antes que Dios. Por eso el escritor en el versículo 5 dice así: en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Hermano, ¿cómo pretendemos enseñarle las maravillas de Dios, independientemente si tienes hijos en tu hogar o no? ¿Cómo pretendes enseñarle a otros de las maravillas de Dios si ni siquiera tú estás perplejo por lo que Dios hizo, hace y sigue haciendo? Tristemente, hoy en día hay muchos jóvenes, amados, que van a la iglesia forzados o incluso amenazados porque durante la semana ellos no ven la devoción de sus padres en su relación con Dios. ¿Cómo yo puedo decirle a mi hijo, hey, vamos a la iglesia, si durante la semana él no me ve orando, leyendo la Biblia, haciendo cosas que me ayuden a acercarme más a Dios? Permíteme decirte que el proclamar las maravillas de Dios no se trata solamente de pasar información, sino que es vivir apasionadamente en obediencia a nuestro Dios. Permíteme preguntarte lo siguiente, aunque sé que la respuesta es obvia. ¿Anhelas que tus hijos sean apasionados por Dios? Me imagino que sí. Entonces, papá y amigo que estás aquí presente, busca del Señor con pasión y con entusiasmo durante la semana. Porque ellos no van a hacer lo que tú no hagas. De hecho, quiero que veas junto conmigo el versículo 7 y ve cómo David expresa ese deseo de que la otra generación, la generación más joven, no solamente proclame las maravillas de Dios, sino que también lo haga con entusiasmo. Versículo 7, ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Hermanos, mientras que David seguramente se emocionaba mientras que le contaba esto a los más jóvenes, lo que Dios había hecho antes, cuando Dios había liberado al pueblo de Israel y había mandado las 10 plagas, cómo Dios había partido aquel mar rojo en dos y cómo Él había de alguna otra manera hecho de que las murallas de Jericó se cayeran cuando el ejército de Israel gritaran. Amados, hoy tú y yo tenemos el privilegio de anunciar el milagro más grande de todos aquellos que están registrados en la Escritura. ¿Y sabes cuál es? La resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, si a David le causaba eso gozo y emoción
cuánto más tú y yo no nos debe causar gozo y emoción el hablar de que Jesús vino. Hace unos días atrás recordamos que Jesús nació, pero amado, Jesús no se quedó en un pesebre. Él vivió, y no solamente vivió, Él murió y no quedó clavado en una cruz, sino que resucitó. Y ese, amado, es el milagro más grande. Porque su resurrección significa tu salvación. Y hermanos, con esa emoción debemos de compartírselo a nuestros hijos. De que ellos puedan ver de que realmente lo que decimos creer, también lo vivimos. Por supuesto que el milagro de la resurrección nos lleva a meditar en lo siguiente, amados. Que la compasión del Señor se nos ha sido dada para disfrutarla toda una eternidad. No solamente por un momento, sino por toda la eternidad. Hermanos, el escritor David, cuando escribió el versículo 8, no lo escribió basado en suposiciones, ni en una vana esperanza o en teorías que él había escuchado. Cuando él redactó el versículo 8, lo escribió con una seguridad. Fíjate lo que dice el versículo 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, David podía mirar hacia atrás, ver el pasado y escribir cada palabra con plena seguridad. Porque Dios mostró, amados, misericordia al cubrir la desnudez de Adán y de Eva cuando pecaron en el Edén. La misericordia de Dios estuvo presente cuando le dio las instrucciones a Noé para que construyera un arca y se salvara a él y toda su familia. La misericordia de Dios se desplegó de manera poderosa cuando Él libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero escúchame bien, dice ahí, clemente y compasivo es el Señor. Eso nos encanta. Pero la segunda parte dice, es lento para la ira y grande en misericordia. Amados, permíteme decirte que la misericordia y la compasión del Señor en ningún momento inhibe la justicia de Dios contra el pecado. Porque Dios en su justicia expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén por un pecado. Dios en su justicia mandó el diluvio para erradicar la maldad de la humanidad. Dios en su justicia no pasó desapercibido el maltrato de la nación de Egipto sobre su pueblo. Por eso mandó las plagas a Egipto. Amados, en ningún momento a David, al momento de redactar este salmo, le tembló la mano al decir que Dios era compasivo, pero también Dios es un Dios lento para la ira. Hermanos, David sabía que las generaciones venideras, en las cuales estamos tú y yo, teníamos que ser recordados de que Dios no deja sin castigo el pecado. Dios no deja sin castigo el pecado. Pero el problema es de que muchas veces tú y yo queremos hacer énfasis de una cosa sobre la otra. En otras palabras, queremos hacer énfasis en el amor de Dios y hablar solamente del amor de Dios y dejar a un lado la justicia de Dios, porque no nos agrada. Porque al momento de compartirla, obviamente la gente se nos va a quedar viendo. Y esa es la batalla, amado, interior dentro de nosotros, donde nuestro diminuto reino nos dice, habla más del amor de Dios para que la gente te acepte, para que no tengas problemas con tus trabajadores, con tu familia, con tus hijos.
Pero el hablar solamente del amor de Dios y no hablar de su justicia, amados, es proclamar una verdad a medias sobre el Creador. En otras palabras, es decir, mentiras de quién es Dios. Pero cuando tú y yo exaltamos ambos atributos de nuestro Dios, de su amor y de su justicia, cuando la gente lo escucha, déjame decirte que aprende a apreciar más la misericordia de Dios, porque entiende el gran sacrificio que Dios tuvo que hacer para que tú y yo hoy pudiéramos gozar de esa libertad de nuestros pecados. Hermanos, el 2026 se asoma por la ventana. Y en este año, tú y yo fuimos testigos de nuevos gobiernos, como también de gobiernos que vinieron a su declive. Pero en este mismo salmo, en el Salmo 45, hay una hermosa esperanza. Y la esperanza es de que al reino al cual tú y yo pertenecemos, es un reino que permanece para siempre. Escúchame bien, todo gobierno humano, no importa lo mucho que te desagrade o lo mucho que te agrade, todo gobierno humano, toda nación está destinada al fracaso. Solamente un reino va a permanecer para siempre, el reino de Dios. De ahí en más, hermanos, gracias a Dios por los libros y gracias a Dios por la tecnología, porque podemos ser testigos de que aún por más que duren los imperios, siempre tienen un principio y tienen un final. Pero el reino de nuestro Dios, amados, permanece para siempre. Y esta verdad debe de causar un gozo extraordinario en nuestro corazón y un anhelo de seguir sometiéndonos no a nuestro pequeño y diminuto reino, sino al reino ¿de quién? De Dios. Al reino de Dios. Cuando el temor venga a tu vida, cuando las cosas no empiecen a salir, cuando escuches en el noticiero que el gobierno está en contra de ciertas personas, que el gobierno empieza a hacer cosas en contra de nuestra fe. Oh, amados, que las palabras del salmista vengan y calmen tu ansioso corazón. Versículo 13 dice: tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Amados hermanos, aun cuando todos los reinos se llegaran a poner de acuerdo para luchar en contra de nuestro Dios, ni aún así, hermanos, con todo el armamento bélico y tecnología que pueda haber, es un contingente para nuestro Dios. No hay manera. Es como tratar que una hormiga pequeña de esas rocas viniera y nos hiciera algo. Absolutamente nada, hermanos. Simplemente es con un dedo basta para terminar con aquella insignificante hormiga. De la misma manera, eso es todos los ejércitos contra nuestro Dios. Hermanos, en este año mucha gente seguirá confiando en sus diminutos reinos, en sus reinos de cartón. Pero tú y yo, hermanos, tenemos el privilegio de confiar en un reino que permanece para siempre, en un rey que es soberano y que nadie lo puede vencer. Y si tú me permites, déjame concluir con la siguiente meditación. La batalla entre estos dos reinos tiene ya un ganador, y ese es nuestro Dios. Por lo tanto, que en este año 2026 tu corazón se discipline a la adoración,
que tu devoción por Dios siga creciendo, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, en el Calvario, por ti te motive a compartir tu fe a los demás. Y que la esperanza de permanecer a un reino eterno te fortalezca en este año 2026. Así que antes de que concluya este año, amado, asegúrate de que perteneces al reino de Dios. Asegúrate que realmente has nacido de nuevo y que tu ciudadanía está allá en el cielo con el Rey soberano. Porque todo lo demás, amado, es pasajero y no durará por la eternidad. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque indudablemente hay una batalla en nuestro interior, donde constantemente estamos luchando por querer sentarnos en el trono que te pertenece a ti en nuestra vida. Te pido perdón, Señor, porque en este año quizás algunos de nosotros flaqueamos en algunas cosas, Señor, de nuestra vida espiritual. Padre, hoy podemos mirar hacia atrás y reconocer con tristeza que no oramos como debimos de haber orado, que no meditamos en tu palabra como debimos de haber meditado, que no compartimos de tus maravillas cuando lo debimos de hacer con aquellos quienes no creen en ti. Y yo te pido perdón, Señor, porque al igual que mis hermanos, soy igual de culpable, Señor. Y yo te pido que este año que está a punto de comenzar, Padre, que esta batalla interior, Señor, que esta esperanza de saber que finalmente la guerra ya está vencida y que ya hay un ganador claro, quien es Cristo el Señor, y es quien ahora me ayuda para seguir luchando con lo que queda de pecado dentro de mí, que con esa esperanza, Señor, firme que hay, pueda seguir luchando cada vez más para morir a mi yo. Mi Dios, que el año 2026 no solamente se quede en buenos deseos de ser más como Jesús, sino que, Padre, se pueda reflejar en pasos concretos en mi vida espiritual. Oh, mi Dios, que en tu gracia y en tu misericordia podamos seguir avanzando, Señor, en nuestra santificación. Y si hay alguien aquí, Señor, quien aún no está seguro que pertenece a tu reino, que hoy, Padre, pueda confesar su pecado delante de ti y pueda arrepentirse y reconocer que la única manera de pertenecer al reino eterno, al reino de Dios, es a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, quien perdona de todos nuestros pecados y quien nos salva. En el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, oramos, Señor. Amén, Señor.